La luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea y se propaga en forma de ondas. El fenómeno de la visión requiere la presencia de la luz y de los órganos tales como el ojo, los nervios ópticos y el cerebro. La luz es un fenómeno físico que ocurre fuera del hombre. La sensación luminosa es un fenómeno fisiológico que ocurre dentro del hombre. Fisiológico, relacionado con la fisiología. Y fisiología quiere decir conjunto de propiedades y funciones de los órganos y tejidos del cuerpo de los seres vivos. Para ver la luz, debe entrar a nuestros ojos. Cuando un objeto puede verse es porque existe una fuente de luz que lo está iluminando. Usamos la expresión de rayos de luz, porque la luz viaja en forma rectilínea. La luz atraviesa la córnea que refractada llega al cristalino. Aquí es enfocada y proyectada del revés en la retina. La luz es traducida en impulsos eléctricos y a través del nervio óptico viaja y llega al cerebro. Allí las imágenes son interpretadas y se dan vuelta. Como la luz viaja en forma rectilínea, vamos a ver qué sucede en las cámaras oscuras. Al colocar un objeto frente a una caja que tenga un agujero, el rayo de luz que pase por arriba del objeto se proyectará abajo en la caja y el rayo de luz que pase por abajo del objeto se proyectará arriba en la caja, haciendo que la imagen se vea invertida. Este es un principio óptico básico. Antes estas cámaras tenían las dimensiones de un cuarto, donde se observaban las imágenes invertidas y se las calcaba. Esto permitió el desarrollo de la fotografía. El significado de la palabra fotografía es escribir con luz. Les dejo las instrucciones de cómo armarla. Acá estamos viendo el lado de atrás de una cámara oscura que construí con una caja, donde observamos una botella invertida. Cuando la vemos del lado de adelante, tenemos la botella derecha. En cambio, por atrás, donde se proyecta la botella, llega invertida. A los objetos que son capaces de producir luz los llamamos fuentes de luz. Por ejemplo, el sol, las estrellas, las pantallas de celulares o las de los televisores, las lámparas, el fuego, las velas, algunos seres vivos, etc. A estas fuentes de luz se las puede clasificar en fuentes naturales o fuentes artificiales. Fuentes naturales son las que se encuentran en la naturaleza. El sol y las estrellas son ejemplos de este tipo de fuentes. Los relámpagos también son fuentes naturales. Algunos seres vivos pueden emitir luz gracias a una propiedad llamada bioluminiscencia. Este fenómeno es frecuente en animales que viven en las profundidades marinas y la utilizan para la comunicación o como señuelo para sus presas. Fuentes artificiales son las fabricadas por el ser humano, por ejemplo las pantallas, las lámparas, las velas, entre otras. A los objetos que necesitan luz para poder ser observados se los denomina objetos iluminados. ¿La luna emite luz o es un objeto iluminado? Desde la Tierra podemos ver la luna porque el sol la ilumina y siempre vemos la misma cara, ¿verdad? La luna es un objeto iluminado al igual que una pared, una manzana o un auto. La luz viaja a 300 km por segundo. A esa velocidad se podrían dar 7 vueltas y media a nuestro planeta en un segundo, dándonos la impresión que la luz llega de un lugar a otro de forma inmediata. Pero si tomamos una distancia mayor, por ejemplo, la distancia que hay entre nuestro planeta y el Sol, que es muy grande, en este caso sí notaríamos una demora. La luz tardaría 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. La distancia entre la Tierra y la Luna había sido calculada hace muchos años, pero cuando el hombre logró hacer viajes tripulados a su satélite, se colocaron espejos y a través de un potente rayo láser se midió cuánto tardaba la luz en regresar a la Tierra y de esta manera se comprobó que la distancia es de 384.403 kilómetros. Además, se descubrió que la Luna se está alejando 4 centímetros por año de la Tierra. La interacción entre la luz y los objetos. Los cuerpos iluminados absorben o reflejan la luz. Según la capacidad de absorción de la luz, los materiales se clasifican en transparentes, opacos o translúcidos. Transparentes
dejan pasar la luz con facilidad y puede verse lo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, el aire, el agua y el vidrio de una ventana. Translúcidos son aquellos que dejan pasar algo de luz, pero no se puede ver con claridad lo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, la pantalla de un velador, los vidrios esmerilados, el papel manteca, etc. Opacos no dejan pasar la luz. Por ejemplo, una puerta de madera, una pared, una chapa, etc. A veces un mismo material puede comportarse de diferentes maneras según su grosor. Por ejemplo, una capa de agua de pocos centímetros es transparente. Si tiene varios metros es translúcida y si tiene cientos de metros, como los océanos, es opaca. Materiales y sombra. Las sombras son regiones de oscuridad donde no llega la luz. Los materiales transparentes no proyectan sombra. Los translúcidos lo hacen de manera tenue y los opacos producen sombras definidas. Como la luz se propaga en línea recta, la sombra toma la forma del objeto, aunque puede ser de distinto tamaño y verse deformada. Cuando la luz llega a un objeto opaco, se refleja cuando rebota porque se encuentra con una superficie reflectante, por ejemplo, cuando la luz choca con un espejo o metal pulido. Se difunde cuando choca con una superficie rugosa, llamada superficie difusora, haciendo que la luz rebote en múltiples direcciones, desparramándose. Absorbe, no refleja ni difunde, cuando la superficie es negra. Vemos de color negro porque hay ausencia de luz. La reflexión de la luz. Cuando los rayos de luz llegan a un objeto, a ellos se los llama rayos incidentes. Una parte de esa luz se refleja y cambia de dirección. A esto se los llama rayos reflejados. A este fenómeno se lo conoce como reflexión de la luz. La reflexión es el cambio de dirección de la luz cuando ésta incide sobre la superficie de un cuerpo opaco. Cuando la luz no cambia de medio de propagación, sino que rebota sobre una superficie, su velocidad no varía. Vamos a ver una experiencia para entender la reflexión de la luz. Primero tenemos que cortar una ranura en el cartón o telgopor. Después tenemos que colocar una hoja de papel blanco por debajo del espejo formando un ángulo de 90 grados entre la hoja y el espejo. Sobre el papel, trazar una línea bien pegada al borde del espejo. Apagar las luces, encender la linterna, colocar la tarjeta con la ranura en el camino de la luz. Dirigir la luz hacia el espejo y buscar el rayo que se refleja. En el papel, trazar el camino de los rayos de luz, el que incide y el que refleja. Sale de la linterna del teléfono, pasa por esta ranura y tengo este rayo. Este es el rayo incidente, ¿sí? Y este es el rayo reflejado. ¿Está? Acá tenemos un punto de intersección. Ahí vamos a generar, no puedo poner la escuadra en este momento, pero después lo vamos a generar, que queda perpendicular al espejo y tenemos acá que ahora después vamos a marcar esta línea, que la voy a hacer a mano alzada, ahí. Este es el ángulo de incidencia, ¿sí? Y este, que es el rayo reflejado, es el ángulo de reflexión. La página 326 dice: observa la siguiente figura que representa un cubo con un espejo puesto en forma diagonal. Vamos a hacer el punto A. Dice: responder la carpeta, ¿cómo te parece que habría que apuntar el láser para que la luz reflejada en el espejo dé justo en el medio del techo del cubo? ¿Por qué? Y ese puntito verde es el que viene a representar
la mitad del techo del cubo. Vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a ver cómo hacer para que el rayo reflejado dé en el techo del cubo. Tenemos que saber dónde apuntar nuestro láser para que el rayo reflejado dé en el punto verde. Para eso vamos a hacer el camino inverso que haría la luz. Primero voy a dibujar el rayo reflejado uniendo el punto verde con el espejo. Acá, en el espejo, está el punto de intersección entre el rayo reflejado y el rayo incidente. Y en el medio de ambos está la línea perpendicular al espejo. Recordemos que las líneas perpendiculares forman ángulos de 90 grados. Apoyamos el transportador en el espejo y medimos 90 grados. A continuación, trazamos la línea perpendicular. Ahora medimos este ángulo, o sea, el ángulo de reflexión. Apoyo el transportador sobre el rayo reflejado y mido. Yo estoy con un fibrón que es un poco más grueso y el error puede ser un poco mayor. En este caso, el ángulo mide 40 grados. Como sabemos que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, voy a dibujar un ángulo de 40 grados. Para eso, apoyo el transportador en la línea perpendicular y trazo el rayo incidente. Por ahí debería apuntar el láser. Este ángulo, el ángulo de incidencia, también es de 40 grados. En el punto B dice, ¿y a dónde te parece que iría la luz si se apuntara como en la figura? ¿Por qué? Si yo tengo un cubo, ¿sí?, que tiene en su diagonal un espejo, y tengo que con un láser se le está apuntando a ese espejo, y tengo que el rayo de incidencia pega en ese espejo, y quiero saber dónde va a pegar el rayo reflejado, para dónde va a ir su rayo reflejado, lo que tengo que hacer es trazar la perpendicular. ¿Cómo hago para trazar una perpendicular? La perpendicular tiene que formar un ángulo de 90 grados entre esa línea que yo voy a trazar y el espejo, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es medir este punto donde está dando el rayo de incidencia, ¿sí? Marcar los 90 grados, que lo voy a marcar con otro color, por ejemplo con azul. Marcar los 90 grados, acá están los 90 grados, ¿sí? En ese punto voy a trazar la línea perpendicular al espejo, ¿sí? Yo sé que es perpendicular porque forma ese ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ahora puedo calcular cuánto mide el ángulo de incidencia. Yo ya sé que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y conociendo ese dato voy a poder dibujar el rayo reflectado, ¿sí? Por lo tanto, voy a proceder a medir el ángulo de incidencia. Apoyo bien el transportador y tengo que mide aproximadamente 20 grados porque el fibrón es un poco más grueso que el lápiz, entonces puede tener mayor error. 20 grados. Entonces voy a dibujar un ángulo de 20 grados a continuación para poder dibujar y encontrar el rayo reflectado. Posiciono bien el transportador, lo pongo bien en el 0 y los 20 los vamos a hacer en verde, están acá. Entonces el rayo reflectado estaría ahí, estaría acá. Acá tengo un ángulo de 20 grados, igual que el ángulo de incidencia, y este sería el rayo reflectado. Con esto ya sabemos a dónde va el rayo, la luz, ¿sí?, si apuntamos un láser de esta manera. Los espejos. Los espejos se pueden clasificar según su forma. Además, se distinguen de acuerdo con el tamaño y la forma en que reflejan la imagen de un objeto.
Están los espejos planos. Son los espejos que utilizamos cotidianamente. Su superficie no tiene ningún tipo de curvatura. La imagen que se forma está invertida, lateralmente, y es del mismo tamaño que el objeto, pero no presenta ninguna distorsión. Al contrario de los espejos planos, los espejos curvos deforman la imagen haciéndola en algunos casos más pequeña y en otros más grandes. También puede ser que la imagen esté invertida, es decir, que se vea al revés. Espejos convexos. Están curvados hacia afuera, por lo que su parte central sobresale. Las imágenes reflejadas son más pequeñas que el objeto real y suelen estar deformadas. Es muy común encontrar estos espejos a la salida de las cocheras o en los espejos de los autos, porque la imagen que forma es más pequeña, pero el campo visual que abarcan es mucho mayor. Se los puede comparar con el lado de atrás de las cucharas. Después tenemos los espejos cóncavos. Se caracterizan por estar curvados hacia adentro. Si el objeto está muy cerca, se observa más grande y derecho. Si se aleja a cierta distancia, se ve más chico e invertido, cabeza abajo. Los dentistas usan este tipo de espejos para ver nuestra boca. Si lo asemejamos a una cuchara, es la parte de adentro de la cuchara. Veamos cómo se comportan los espejos cóncavos y convexos. Si tenemos un espejo curvo, en este caso cóncavo, hay algunos puntos que debemos conocer. El eje principal, que pasa por el centro de curvatura, el punto de intersección entre la curvatura y el eje principal, que es el vértice, y después hay dos puntos que son muy pero muy importantes, que están a la misma distancia, uno del otro. Del vértice a este punto hay la misma distancia que de este punto a este otro punto. El primer punto se llama foco y el segundo punto se llama centro de curvatura. Vamos a analizar dos casos. El primero, si el rayo pasa por el foco dirigiéndose al espejo, se lo conoce como rayo incidente y su rayo reflejante será paralelo al eje principal. En el segundo caso es cuando el rayo incidente es paralelo al eje principal. Por lo tanto, el rayo reflejante pasará por el foco. Es importante recordar que la distancia entre el vértice y el foco, que en este caso es de 10 centímetros, es igual a la distancia entre el foco y el centro de curvatura. Ahora vamos a dibujar una vela y la iremos acercando para ver qué pasa en cada una de las distancias. Primero vamos a dibujar una vela por atrás del centro de curvatura. La ubicaremos aquí. Vamos a pasar un rayo incidente paralelo al eje principal. Pasa por la vela y llega al espejo. Como el rayo incidente es paralelo al eje principal, dijimos hoy que su rayo reflejado pasará por el foco. Necesito dos rayos para poder proyectar la vela. Voy a dibujar el otro rayo que pasará por la vela y el foco, luego llegará al espejo. Este es el otro rayo de incidencia. Por lo tanto, el rayo reflejado será paralelo al eje principal. Este es el rayo reflejado. Buscamos la intersección de los dos rayos reflejados. La parte de arriba de la imagen está donde los dos rayos reflejados se cortan. Por lo tanto, en este caso, la imagen está invertida y es más chica. Y decimos que la imagen es real. Esa imagen es real porque está dentro del espejo, es más chiquita y está invertida. La parte de arriba
es donde está la intersección de los puntos. Ahora vamos a traer esta vela al centro de curvatura. En esta oportunidad dibujamos la vela sobre el centro de curvatura. Vamos a pasar el primer rayo incidente paralelo al eje principal, por lo tanto el rayo reflejado pasará por el foco. Ahora vamos a dibujar el segundo rayo incidente que pasará por la vela y el foco. Por lo tanto, nuestro rayo reflejado será paralelo al eje principal. Ahora buscamos la intersección de los dos rayos reflejados, que está ahí, y vamos a dibujar la vela. Recordemos que la vela, la parte de arriba de la vela, empieza donde está la intersección, ¿sí? En este caso tenemos una vela invertida igual a la vela original, ¿sí? Y una imagen real porque está dentro del espejo. Ahora voy a dibujar la vela entre el foco y el centro de curvatura. Voy a ir acercando la vela. Trazo el primer rayo, que es el rayo incidente, paralelo al eje principal. Y su reflejo o su rayo reflejado va a pasar por el foco. Ahora vamos a trazar el segundo rayo, que va a pasar por la vela y por el foco hasta llegar al espejo. Y vamos a trazar su rayo reflejado, que va a ser paralelo al eje principal. Este es el rayo reflejado. Acá está el punto de intersección donde vamos a dibujar la vela, que en este caso está invertida, es más grande que la imagen original. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en este espejo vamos a dibujar la vela sobre el foco. Y vamos a ver qué pasa, porque acá hay un caso muy particular. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rayo incidente que sea paralelo al eje principal. Para eso vamos a apoyar la regla y vamos a dibujar el rayo incidente que pasa por la vela y es paralelo al eje principal. Incidente. Bien, entonces, como el rayo incidente es paralelo al eje principal, el rayo reflejado va a pasar por el foco. Vamos a pasar el rayo reflejado que sale del espejo y pasa por el foco. Este es el rayo reflejado. Ahora tenemos que pasar el rayo incidente que pasa por el foco. ¿Pero qué pasa? Acá tenemos un problema. El rayo que pasa por el foco nos va a quedar perpendicular al eje principal y por lo tanto no vamos a tener un rayo reflejado, perdón. No vamos a tener un rayo reflejado, ¿sí? Este rayo no nos sirve de nada porque no está pegando acá en el espejo, ¿sí? No nos sirve. Entonces, la otra solución es trazar un rayo que pase por la vela y llegue al vértice. Este es un rayo muy particular, que ya lo vimos, ¿sí? Cuando el rayo incidente hace esto, ¿sí? Está formando un ángulo, este es el rayo incidente, lo vimos más adelante. Este rayo incidente forma un ángulo, ¿sí? Con el eje principal, ¿sí? Con la perpendicular, ¿se acuerdan de los primeros ejemplos? Entonces, en este caso, en que el rayo incidente pega en el vértice, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo. El rayo de reflexión va a ser igual al rayo incidente. Entonces, para eso... Ay, no me entra este... Bueno, lo voy a correr un cachito, espero que... Ahí. Para eso, yo voy a medir este ángulo. Apoyo acá, me conseguí otro transportador para que sea mejor, para poder marcar. Apoyo este ángulo, este transportador en el eje principal y mido, ¿sí? Acá se puede apreciar un poco mejor, ¿sí? 20, 21, 22 grados, ¿sí? O sea que este ángulo mide 22 grados. Ahora yo voy a generar, este es el ángulo de incidencia. Ahora voy a generar el ángulo de reflexión para poder dibujar el rayo reflejado. Entonces voy a apoyar acá, ¿sí? En el vértice, voy a apoyar bien el transportador y voy a decir 20, 21, 22. Acá está el
rayo reflejado, que lo vamos a dibujar con verde, para encima hacemos macana. Acá, de esta manera, dibujamos el rayo reflejado. ¿Sí? A ver. Vamos a dibujar el rayo reflejado. Acá. Este es el segundo rayo reflejado. Vamos a continuar este rayo reflejado. Voy a acomodar otra vez el pizarrón. Vamos a continuar este rayo reflejado un poco más largo para poder hacer la intersección. ¿Sí? Hacemos acá la intersección. La intersección entonces está acá. Cuando la vela está sobre el foco, la intersección está acá, o sea que la parte de arriba de la vela va a estar acá, ¿sí? La vela es más grande e está invertida. Es más grande, está invertida y es una imagen real porque está del mismo lado que el espejo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si ubicamos la vela entre el vértice y el foco. ¿Sí? Si ubicamos la vela entre el vértice y el foco, estaríamos ahí. Si pasamos un rayo incidente paralelo al eje principal, sería algo así. ¿Sí? Llega al espejo. Este es nuestro rayo incidente. Como nuestro rayo incidente es paralelo al eje principal, el rayo reflejado va a pasar por el foco. Entonces llega al espejo, sale del espejo, pasa por el foco. Este es el rayo reflejado. Ahora, ¿sí?, tenemos que pasar el otro rayo incidente. El otro rayo incidente va a pasar por el foco, por la vela y va a llegar al espejo. Entonces hacemos así. Este rayo incidente viene acá, llegó al espejo. Este es el rayo incidente número 2. Dijimos que cuando el rayo incidente pasa por el foco, su rayo reflejado era paralelo al eje principal. Entonces tenemos que el rayo reflejado viene acá. Acá está el rayo reflejado. Y si vemos estos dos rayos reflejados, que son los verdes, ¿sí?, este rayo y este rayo, ninguno de los dos se cortan, no se cruzan. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los dos rayos que no se cortan nunca. Entonces ahora vamos a pasar estos rayos por atrás del espejo y vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Trazo este rayo por acá y trazo este rayo por acá. Y encontramos que atrás del espejo este rayo sí tiene un punto de intersección, porque de este lado no hay intersección. No anda más no vamos a escribir más con rojo, porque no anda más. Vamos a escribir con azul. Acá no hay intersección, ¿sí? No hay intersección. O sea, no está la X, esta que yo les dibujé para mostrarles la intersección. No se cortan, ¿sí? Los rayos reflejados no se cortan. Por lo tanto, no hay imagen real. No hay una imagen de este lado, ¿sí? No hay imagen de este lado, ¿sí? Para acá no hay imagen. El punto de intersección está de este lado, ¿sí? Atrás del espejo. Si yo veo la intersección está arriba, entonces la vela va a estar derecha, ¿sí? En este caso, como está afuera del espejo, la imagen decimos que es virtual, ¿sí? Es más grande, ¿sí? Es más grande y está derecha, no está invertida. ¿Pueden ver? Está derecha. Bueno, lo que vamos a ver acá es un resumen de lo que pasa con los espejos cóncavos, que sería lo que tenemos que responder en la página 328, el punto A. Tenemos el eje principal, la curvatura, el vértice y sobre el eje principal, que es el que nos da el vértice, el foco y el centro de curvatura.
Dijimos que si la vela estaba atrás del centro de curvatura, ¿sí? Si la vela estaba atrás del centro de curvatura, entonces la imagen era más chica, real, porque estaba de este lado del espejo, y además estaba invertida. O sea que nos daba una vela más chiquita, invertida y era real. Recordemos que la parte de arriba de la vela estaba donde estaba el punto de intersección. Eso pasaba si estaba atrás del centro de curvatura, ¿sí? Para este lado del centro de curvatura. Si en cambio la vela estaba sobre el centro de curvatura, si la vela estaba acá, dijimos que la imagen era, vamos a usar otro color, igual, la imagen era igual, sigue siendo real, una imagen real porque estaba de este lado de la curvatura, y también estaba invertida. ¿Sí? O sea que el punto de intersección nos quedaba para abajo, pero la imagen era igual. Bueno, a mí no me va a salir igual porque no tengo el suficiente espacio. Entonces, acá en todo este espacio tenemos un caso. Acá, sobre el centro de curvatura, fuimos acercando la vela hasta que llegamos al centro de curvatura. En el centro de curvatura la imagen es igual, del mismo tamaño. Ahora nos queda ver qué pasa, vamos a usar el verde, entre el foco y el centro de curvatura, cuando la vela estaba acá, entre el foco y el centro de curvatura. Si la vela estaba acá, entre el foco y el centro de curvatura, teníamos una vela más chica, una vela igual, y acá, entre el foco y el centro de curvatura, la vela era más grande, se empieza a agrandar, ¿sí? O sea, más chica, igual, más grande. Es real porque seguía estando de este lado del espejo y además estaba invertida. ¿Está? O sea, que la vela, el punto de intersección está para abajo. La vela es más grande, bueno, a mí no me entra, ya lo vimos en el ejemplo, está invertida. Ahora tenemos que ver qué pasa con la vela cuando la vela está en el foco. Cuando la vela está sobre el foco, bueno, cuando la vela está sobre el foco, ¿qué pasaba cuando la vela estaba sobre el foco? Pasaba lo mismo, es más grande, es real porque está de este lado del espejo y además está al revés, está invertida. Ahora nos queda saber qué pasa con esa vela cuando está entre el foco y el vértice. En realidad nos queda recordar porque ya lo vimos. Si la vela está acá, ¿sí? En este lugar, ¿sí? Dijimos que no había intersección de este lado del espejo, sino que la intersección de los rayos reflejados estaban del otro lado del espejo. ¿Está? Entonces dijimos que esta vela, ¿sí? Era más grande, ¿se acuerdan? Que nos quedaba bien grande. Estaba derecha, ¿sí? Estaba derecha, no estaba invertida. Y como sale del espejo, o sea, no se ve en la parte donde el espejo se refleja, sino que se ve fuera del espejo, dijimos que era una imagen virtual. El espejo cóncavo solamente tiene imagen virtual entre el vértice y el foco. O sea, cuanto la vela es más chica, más chica, más chica, es igual en el centro de curvatura, empieza a ser más grande, más grande, más grande, hasta que entre el foco y el vértice, cuando ya estoy muy próxima al espejo, pasa a ser una imagen virtual. Sale del espejo, es más grande, se pone derecha y es virtual. Sale del espejo. Más adelante vamos a ver un ejemplo con una experiencia para poder entender qué es esto de las imágenes virtuales. Por el momento lo aprendimos en forma teórica, ¿sí? Acá está la respuesta entonces de la página 328.
Bueno, ahora en este caso vamos a ver qué pasa con los espejos convexos. Con los espejos convexos que tienen esta forma, ¿sí? La parte donde se va a reflejar va a ser esta parte de acá. Ay, me está temblando la mano. Esta parte de acá va a ser la parte donde se va a poder ver la imagen, digamos, va a ser la parte donde se va a reflejar. Estos espejos son muy particulares. Se utilizan, como vimos, en las cocheras, ¿sí? Y en los supermercados también, y se utilizan en los espejos retrovisores. Hay que tener cuidado con estos espejos porque la imagen que nos arrojan no es muy verídica, que digamos, ¿sí? Tienen la función de capturar una imagen amplia, de gran tamaño, en un espejo chico, ¿sí? En una superficie chica. El tema es que las distancias que nos marcan no son reales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son muy útiles en algunos campos, ¿sí? Ya sea en la seguridad o como espejo retrovisor, pero la imagen que nos arrojan no siempre es verídica y podemos tener una noción del espacio, sobre todo, errónea. Bien, estos espejos, como les estoy diciendo, son muy particulares. El foco y el centro de curvatura se van a ubicar de este lado y nosotros nos vamos a ir posicionando de este lado. Vamos a dibujar una vela. La vela la vamos a dibujar acá. Bueno, se manchó con negro. Bueno, era rojo. Esta es la vela. Dijimos hoy, más adelante, con el otro espejo, que el rayo incidente puede ser paralelo, ¿sí?, al eje principal. Trazamos el rayo incidente. Este sería nuestro rayo incidente. Rayo incidente. Si el rayo incidente es paralelo, ¿sí?, es paralelo al eje principal, entonces dijimos que su rayo reflejante pasaría por el foco o tendría la dirección del foco, ¿sí? Para que este rayo incidente tuviese la dirección del foco, porque acá no va a pasar por el foco, va a tener la dirección del foco, o sea, no va a venir para acá, va a venir para acá, ¿sí? Ay, se me fue. Para acá, ¿sí? Este va a ser el rayo reflejante, ¿sí? Bien. Este es del otro lado del espejo, ¿sí? Bien. Y dijimos que la otra posibilidad, si el rayo incidente no es paralelo al eje principal, era que tuviera la dirección o que pasara por el foco. En este caso no va a pasar por el foco, va a tener la dirección del foco, ¿sí? Pero va a llegar al espejo y acá se va a quedar. Este es nuestro rayo incidente, el segundo rayo incidente. Entonces dijimos que cuando el rayo incidente tuviera la dirección del foco o pasara por el foco, el rayo reflejante iba a ser paralelo al eje principal, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa eso? Este sería nuestro rayo reflejante número 2. Y estos dos rayos no se cortan, en ningún momento se encuentran. También vimos otra posibilidad. Dijimos que teníamos una posibilidad especial. Dijimos que podíamos hacer pasar un rayo al vértice y que ese rayo que formaba un ángulo de incidencia con el eje principal, podíamos buscar el ángulo de reflexión y trazar el rayo reflectado, ¿verdad? El rayo reflejante. Pero miren esto, si yo cruzo, vamos a hacer la prueba, yo cruzo este rayo incidente por acá, que sería el tercer rayo incidente, recuerden que necesito mínimamente 2, yo tengo este ángulo de acá. Si mido el ángulo, (5, 10, 20, 31 grados. 31 grados. Bien. Entonces ahora para el otro lado voy a medir 31 grados. 10, 20, 31 grados. Entonces el rayo reflejante está acá. ¿Sí? Voy a hacerlo con verdes, así se nota, para que todos los rayos reflejados me queden en verde.
Esto tiene 31 grados. Este es el rayo reflejante. ¿Sí? Bien. Si veo los rayos reflejantes, no se cortan nunca. Los rayos reflejantes son las líneas verdes. ¿Sí? Tengo este que está acá arriba, este que está en el medio y este que está acá. No se cortan nunca. Resulta que si yo paso del otro lado del espejo, vamos a hacer las 3 líneas, ya que tenemos 3, yo continúo las 3 líneas, ¿sí? Las continúo del otro lado del espejo, ¿sí? Del otro lado del espejo. Del otro lado del espejo las continúo esta del otro lado del espejo. Encuentro, ¿sí? En este punto, encuentro la intersección. ¿Ven? Encuentro la intersección. Eso quiere decir que la vela estaría acá. Ustedes fíjense qué particularidades tiene. Está del otro lado del espejo. Entonces digo que es una imagen virtual. ¿Sí? Virtual. Es una imagen más pequeña. ¿Sí? Es una imagen más pequeña y está derecha. No importa en qué lugar ustedes posicionen el objeto, posicionen la vela o el objeto que quieran reflejar, ¿sí? En esta clase de espejos convexos, la imagen siempre va a ser virtual, siempre va a estar fuera del espejo, va a ser pequeña, más pequeña, y va a estar derecha. ¿Estamos de acuerdo? En ocasiones escuchamos que se producen imágenes virtuales con los espejos parabólicos. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Para eso vamos a utilizar 2 espejos parabólicos. Si lo pusiéramos uno encima del otro, podríamos capturar la imagen. Pero no la podemos ver porque no hay un agujero en el espejo. Ahora vamos a hacer un experimento donde sí se va a poder ver. Aquí tenemos 2 espejos parabólicos. Uno similar a un espejo de baño y otro que tiene un agujero que nos va a permitir ver la imagen virtual. Aquí tengo un objeto cualquiera, es una ranita, lo voy a colocar sobre uno de los espejos. Voy a cubrir el primer espejo con el segundo. Lo que está sucediendo es que la ranita refleja su imagen en el espejo de arriba, después en el de abajo y se produce la imagen virtual. Como ven, no existe. Si yo atravieso este lápiz, se sigue viendo. Es más, la imagen siempre está ahí. Es una imagen virtual. Vamos a hacer una experiencia para comprender un poquito la refracción de la luz. Necesitamos un bol, una moneda y una botella de agua. Y si tenemos algo para marcar en la mesa, ¿cuál es la distancia? Por ejemplo, usamos cinta de papel. Coloco la moneda dentro del recipiente. Ahora lo corro hacia atrás al recipiente. Desde esta distancia ya no se observa la moneda, ¿sí? Y cuando empezamos a colocar el agua dentro del recipiente, la moneda comienza a hacerse visible. Esto sucede porque el rayo de luz sufre una desviación cuando pasa de un medio a otro medio. En este caso sería el aire y el agua. Esto recibe el nombre de refracción de la luz. La refracción es un fenómeno físico por el cual un rayo luminoso desvía su trayectoria al pasar de un medio a otro de distinta densidad. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando un rayo de luz atraviesa la separación entre 2 medios de propagación, en este ejemplo el aire y el agua, se desvía. Este fenómeno se llama refracción y significa que la luz se quiebra, que cambia su dirección y también su velocidad.
Así, al mirar un lápiz parcialmente sumergido en el agua, la luz que viene del extremo sumergido del objeto se refracta y produce la ilusión de provenir de un lugar ubicado más arriba. Observemos esta imagen y vamos a ver algunos puntos que son muy pero muy importantes. Lo primero en lo que vamos a reparar es la superficie de separación entre medios, que está con una línea negra. Arriba tengo aire y abajo tengo agua. Esos son los dos medios, el aire y el agua. Esa línea es la separación, es donde van a pasar estas cosas importantes de la refracción y posteriormente la reflexión total. Si yo miro, tengo un rayo incidente que viene desde el aire. Choca contra esa superficie de separación de medios, cambia de velocidad y de sentido, se quiebra y se genera ese rayo refractado. Hay unos ángulos ahí que no vamos a reparar en esos ángulos, por lo menos por ahora, ¿sí? Y tenemos una línea imaginaria. Esa línea imaginaria es una línea que se llama normal en óptica, ¿sí? O que la llaman normal en óptica, pero en realidad lo único que a nosotros nos interesa por ahora es que esa línea imaginaria, que dice ahí en la imagen, forma un ángulo de 90 grados con la superficie de separación entre medios. Vendría a ser el eje principal de todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es que viene un rayo incidente que viene desde el aire, choca contra una superficie de separación entre medios. Estos dos medios, el aire y el agua, tienen diferente densidad, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Tienen diferente densidad y entonces este rayo incidente cambia de velocidad, cambia de sentido, produce un rayo refractado que da la sensación que se quiebra, ¿sí? Recordemos, además, que también está nuestro rayo reflejado, que no se ve acá en esta imagen en particular, pero que ya vamos a hablar de él en la próxima imagen. Ahora vamos a reparar en esta imagen, ¿sí? Es igual que la imagen anterior, lo único que aparece el rayo reflejado. Si miramos, tenemos que el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo medio, en el aire. Esto es algo que tenemos que tener muy claro para poder entender la refracción y la reflexión total, ¿sí? Entonces, el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo medio. La luz llega a una determinada superficie que tiene que ser reflejante y provoca un rayo reflejado, ¿sí? Tengo un rayo incidente y un rayo reflejado en el mismo medio. En cambio, cuando se da la refracción, este rayo incidente atraviesa esta superficie de separación entre medios, cambia de medio, en este caso pasa el aire y va al agua y tengo un rayo refractado. No dejo de tener el rayo reflejado. Tengo el rayo incidente y el rayo reflejado dentro del mismo medio y el rayo refractado en el otro medio. Recordemos que la luz viaja en forma rectilínea. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo de las linternas. Si observamos esta imagen, tenemos dos medios, el aire y el agua. Tenemos 7 linternas que están apuntando dentro del agua hacia el aire, con diferente inclinación, formando diferentes ángulos. Si observamos la primera linterna, vemos que está casi tan recta que no se distingue el rayo de incidencia con el rayo de refracción. El rayo de incidencia es el que sale de la linterna. El rayo de refracción es el que está en el aire, porque para que haya refracción tiene que pasar que la luz salga de un medio, desde donde se está originando, y llegue a otro medio, ¿sí? O sea, la luz está saliendo de la linterna que está en el agua y atraviesa la separación entre medios y llega al aire, a otro medio distinto, con otras características distintas, con otra densidad distinta. En ese pasar de un medio a otro cambia su velocidad y su sentido. Pero la inclinación de la luz tiene mucho que ver. El rayo de incidencia
es el que está con líneas punteadas y va hacia abajo. ¿Por qué? Porque hoy dijimos que el rayo de incidencia y el rayo de reflexión tienen que estar en el mismo medio. Entonces, el que está en líneas punteadas y tiene otra dirección distinta a la luz es el rayo de reflexión. Bien, recordemos que en el medio de ambos rayos está la normal, el eje principal, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados con, con la separación entre medios, ¿sí? Ahí podemos ver que la linterna que está casi en línea vertical. Entonces, ese rayo de incidencia y ese rayo de refracción están muy próximos a este eje principal, a este normal, ¿sí? Si trazáramos un ángulo de 90 grados entre la separación entre medios y este eje principal, tendríamos que está casi recto esos rayos. Si empezamos a ver las linternas que siguen, vemos que la linterna está cada vez más acostada, ¿sí? Cada vez más inclinada, hasta que forma un ángulo de 90 grados. O sea, hasta que el rayo de luz incidente y el rayo de luz reflejado forman un ángulo de 90 grados. Cuando los dos rayos, el de incidente y el reflejado, comienzan a ser cada vez más grandes, o sea que la inclinación de la linterna es cada vez mayor, el rayo refractado se va aproximando a la separación entre medios. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Cuando el rayo refractado coincide con la separación entre medios, forma un ángulo de 90 grados entre esta normal y la separación entre medios. Deja de haber refracción. Cuando deja de haber refracción, quiere decir que la luz no puede atravesar el medio. O sea, el rayo que sale de la linterna que está abajo del agua pega en esta separación entre medios, no puede atravesarlo y vuelve al mismo medio. La linterna alumbra el agua se transforma en un espejo, vuelve el rayo reflectado al agua y no hay refracción. Ningún rayo de luz pasa a la superficie, logra pasar al otro medio. Ahí, en ese punto, hay reflexión total. O sea, cuando hay reflexión total, no hay refracción. Cuando hay refracción, puede haber reflexión. De hecho, generalmente pasa que hay reflexión. Veamos acá lo que tenemos hasta acá. Tenemos que de abajo del agua, esta es la parte del agua, ¿sí? Esto es agua, ¿sí? Esto es agua, 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 esto es agua. Tenemos una linterna que está alumbrando hacia arriba. Vamos a trazar una línea imaginaria, una línea perpendicular a donde se encuentra el agua y el aire, ¿sí? A la separación de entre los dos medios, ¿sí? Y este rayo incidente que va a salir del agua y va a llegar hasta la superficie y va a atravesar el aire, ¿sí? Se va a refractar con un rayo hacia arriba. También se va a reflejar hacia abajo. El ángulo de incidencia y el ángulo que se forma entre esta perpendicular y el rayo reflejado son iguales, ¿sí? En la medida que estos rayos van a ser cada vez más grandes, este ángulo acá, que se forma entre la perpendicular y el rayo refractado, también se va a hacer más grande. ¿Hasta qué momento? La refracción se va a dejar de dar, o sea, se va a empezar a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar, a torcer, ¿sí? Y este ángulo se va a hacer cada vez más grande hasta que se forme acá un ángulo de 90 grados. Cuando el rayo de incidencia forme un ángulo de 45 grados con la perpendicular, por lo tanto el rayo reflejado también va a formar este ángulo de 45 grados, porque estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Este ángulo va a ser de 90. ¿Qué quiere decir? Que el rayo refractado va a tocar el agua. Y a partir de acá para allá va a haber reflexión total, porque la refracción no se va a dar, ¿sí? O sea, el rayo no va a salir nunca más para acá arriba, ¿sí? Se va a quedar acá.
Eso depende de algunos factores que no vamos a estudiar ahora, como la densidad del agua y del aire, o sea, como la densidad de los medios. Eso hace que cambie la velocidad, ¿sí? Y el sentido y la dirección, ¿sí? Por eso es que acá lo empezamos a ver quebrado, ¿sí? Lo empezamos a ver quebrado. Acá ya no lo vemos porque directamente vuelve a reflejar hacia abajo. Ahora vamos a ver el ejercicio del pez. Vamos al ejercicio del pez. Dice, ¿qué objetos del fondo de la pecera de la imagen podrá ver reflejados el pez por reflexión total en la superficie del agua? ¿Y por qué? Vamos. Hoy vimos que para que haya reflexión total no tiene que haber refracción. Y que la reflexión total y la refracción tenían que ver con la inclinación, ¿sí?, de este rayo. Lo importante que tenemos que ver acá es cuál es el rayo incidente y cuál es el rayo reflejado, porque son los dos rayos que tenemos dibujados. Si nos acordamos de hoy, vemos que el rayo reflejado y el rayo incidente tienen que estar en el mismo medio. El rayo refractado es el que tiene que estar en el medio, en el otro medio, o sea, en el aire. El rayo de incidencia y el rayo reflejado van a estar en el agua. Vemos que tenemos tres objetos, la piedra, el cofre y la planta. Si vemos la planta, vemos que el ángulo que forman estos dos rayos, el de incidente y el reflejado, son muy chicos. No llegan a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener un rayo refractado que sale al aire. Si vemos el cofre, pasa exactamente lo mismo. Lo podemos medir con un transportador y sacarnos la duda. Después tenemos las piedras. Si lo miramos a simple vista, da la sensación de que ese ángulo es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que el pez por reflexión total solamente va a ver las piedras. ¿Por qué? Porque en el caso de las piedras no va a haber refracción. La inclinación, el ángulo que forma la piedra con el ojo del pez, hace que haya una determinada inclinación, un determinado ángulo que no permite la refracción y entonces va a suceder la reflexión total.